Este problema nos dice lo siguiente. Un objeto está en x0 en t igual a 0 y se mueve a lo largo del eje x, de acuerdo con la gráfica velocidad-tiempo de la figura. Entonces nos presentan una gráfica donde en el eje y tenemos representada la velocidad en metros sobre segundos en función del tiempo en segundos. Nos dice que es un movimiento rectilíneo a lo largo del eje x y mirando la gráfica podemos ver que en los primeros 4 segundos se mantuvo una velocidad constante de menos 12 metros sobre segundos. Entre los 4 segundos y los 9 la velocidad empieza a aumentar de forma lineal, por lo tanto podemos decir que tiene una aceleración constante que estaría dada por la pendiente de esta recta. Ese aumento en la velocidad se da hasta los 9 segundos, cuando al alcanzar una velocidad de 18 metros sobre segundos se mantiene constante hasta los 13 segundos y de ahí en más hasta que termina el problema, que es a los 18 segundos, la velocidad se reduce uniformemente. Es decir, tendríamos otra vez una aceleración constante hasta que el objeto queda finalmente en reposo. Entonces, si leemos la pregunta A, nos pregunta qué tipo de movimiento presenta el objeto en cada tramo. Entonces, en el primer tramo, entre 0 y 4 segundos sería un movimiento rectilíneo uniforme, ya que la velocidad es constante. Entre los 4 y los 9 segundos, que sería el segundo tramo, presenta un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entre 9 y 13 segundos, otra vez un movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante. Y entre los 13 y los 18 segundos, que sería el último tramo, tenemos una aceleración que reduce la velocidad, por lo tanto estaríamos en presencia de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bien, la parte B nos pregunta, nos pide que calculemos la aceleración del objeto entre 0 y 4 segundos. Entre 0 y 4 segundos vemos que la velocidad se mantiene constante y como la aceleración conceptualmente nos indica el cambio de velocidad en un intervalo de tiempo, la aceleración media, de esa forma podemos justificar que la aceleración sería 0. De todos modos, podemos calcularla con la ecuación que nos dice que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el intervalo de tiempo. Le llamamos a este tramo 1, tramo 2, tramo 3 y tramo 4 para organizarnos. Sería la aceleración del tramo 1. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad al final de este tramo? Bueno, vale menos 12 metros sobre segundos menos la velocidad inicial, que también era menos 12. ¿Y en cuánto tiempo se da ese cambio? Ese no cambio sería en 4 segundos. Entonces nuestra aceleración de este primer tramo sería 0 metros sobre segundos al cuadrado. Lo mismo va a pasar si quisiéramos calcular la aceleración en el tramo 3, porque vemos que se mantiene constante. Como no hay delta V, no hay tampoco aceleración. Bueno, el punto C nos pide que calculemos la aceleración del objeto entre 4 y 9 segundos, con la misma ecuación, pero donde vamos a tener una velocidad final a los 9 segundos de 18 metros sobre segundos y una velocidad inicial a los 4 segundos de menos 12. El intervalo de tiempo es entre 4 y 9 segundos, es decir, 5 segundos. Entonces planteamos para el punto C y calculamos. Utilizamos la misma ecuación, como dijimos, una velocidad final de 18 metros sobre segundos, inicial de menos 12 y 5 segundos de tiempo, lo cual nos da un resultado de 6 metros sobre segundos al cuadrado. Ese 6 metros sobre segundos al cuadrado corresponde a la velocidad media en este tramo, en el tramo 2, y fíjense que en la gráfica está representado como la pendiente de esta recta, una pendiente positiva. El punto D nos pide lo mismo, pero para el intervalo entre 13 y 18 segundos, así que repetimos la ecuación y hacemos los cálculos. Para este último tramo, la velocidad final es 0 metros sobre segundos,
la velocidad inicial 18 metros sobre segundos y el intervalo de tiempo 5 segundos. Haciendo las cuentas tenemos una aceleración de menos 3,6 metros sobre segundos. Fíjense que la pendiente de esta recta es negativa y por eso nos corresponde que nos dé una aceleración negativa. Bueno, el punto E es conceptual también. Nos preguntan qué tiempos, o sea, puede ser uno o más, el objeto se mueve con la rapidez más baja. Entonces, vemos que en el tiempo 6 segundos la velocidad del objeto es por un instante 0 y en el tiempo 18 segundos. En todo caso, yo diría que alrededor de los 6 segundos es la velocidad más baja y de los 18 segundos. Y por último, el punto F nos pide que calculemos la distancia total que el objeto se mueve en todo el movimiento entre 0 y 18 segundos. Para eso, una de las formas más sencillas que veo para realizarlo es ir calculando el área de este gráfico, el área que se forma entre la gráfica y el eje X, para ir calculando la distancia que recorre en cada tramo. Entonces fíjense, por ejemplo, este rectángulo, este primero, tiene una base de 4 segundos y una altura de menos 12. Si calculamos el área y hacemos 12 por 4, nos da 48. Serían 48 metros que recorren esos primeros 4 segundos. Entre 4 y 6, el área correspondería a este triángulo. Entonces tendremos que multiplicar la base, que vale 2, por la altura, que vale menos 12, y hacer dividido 2. Eso nos da una distancia de 12 metros. Lo voy a ir anotando acá dentro de cada figura. Para este triángulo tenemos una base que va entre 6 y 9 segundos y una altura de 18 metros sobre segundos. Entonces hacemos la cuenta, base por altura dividido 2, para tener el recorrido de ese tramo. Nos da un resultado de 27 metros. Entre 9 y 13 segundos correspondería al área de este rectángulo, de base 4 y altura 18. Hacemos 4 por 18, nos da 72 metros. Y el último triángulo, que tiene una base de 5, una altura de 18, hacemos 5 por 18 dividido 2, o sea, base por altura dividido 2, nos da 45 metros. Si sumamos todos esos recorridos, vamos a tener la distancia total. Distancia total, entonces, sería 48 metros más 12 metros más 27 metros más 72 metros más 45 metros. Eso nos da una distancia total de 204 metros. Ahí tendríamos la respuesta. El problema no lo pedía, pero para poder ver también esta parte, hice un gráfico en Excel. Ahora les voy a mostrar cómo quedó. Esta es una representación de la posición. En X está en el eje Y, está la posición X en función del tiempo. Acá tenemos el tiempo. Marqué con virome las partes de MRU, donde la gráfica es una línea recta. En esta primera parte hasta los 4 segundos con una pendiente negativa, y entre 9 y 13 segundos que también se mueve con velocidad constante pero con pendiente positiva. Entre 4 y 9 segundos el movimiento es uniformemente acelerado, una aceleración positiva. Fíjense que la gráfica tiene forma de parábola, y en la última parte, que también vuelve a ser uniformemente acelerado pero con una aceleración en este caso negativa, nos da una parábola con la concavidad hacia abajo. Marqué también acá los puntos más distantes. Recordemos que el objeto comienza desde el origen, nos dice, pero con una velocidad negativa, o sea, moviéndose hacia las X negativas en un principio. Por eso se aleja del origen, pero en el sentido negativo. En esta parte comienza a frenar porque tiene velocidad negativa y aceleración positiva.
Comienza a frenar, pero no es instantánea la frenada. Sigue alejándose del origen hasta que llega a la posición menos 60 metros. Recién ahí, donde la velocidad se hace en un instante cero, en el punto 6 segundos, su velocidad empieza a ser positiva y por lo tanto comienza a acercarse hacia el origen. Tenemos después este tramo que dijimos a velocidad constante. En este punto pasa por el origen y ya se sigue alejando ahora del origen nuevamente, pero hacia la dirección positiva de las X. Entonces se sigue alejando a velocidad constante y después comienza a frenar, teniendo velocidad positiva y aceleración negativa, la velocidad empieza a disminuir, pero aún así sigue alejándose del origen hasta frenar a los 18 segundos en esta posición que es 84 metros de X. Entonces, si tenemos que responder qué distancia recorrió, bueno, recorrió desde el inicio, se movió hacia la izquierda hasta la posición 60 metros, después recorrió de nuevo los 60 metros hasta el origen y después siguió alejándose del origen en la dirección de X positivas hasta 84 metros. Si sumamos los 60 que se alejó, más los 60 metros para volver hasta el origen, más los 84 metros, nos da la distancia total que habíamos calculado antes, que era 240 metros.